Hola, bienvenidos a Ingeniería en Línea. En este video vamos a ver unos conceptos básicos de estática, pues por mi parte considero que las deficiencias que en algunas ocasiones se presentan en el área de estática es puramente por conceptos teóricos. Veamos, iniciemos con el siguiente mapa conceptual. La estática inicia o hace parte de la mecánica. Pero como tal, ¿qué es la mecánica? La mecánica es una ciencia que predice y describe el movimiento de los cuerpos por acción de fuerzas. Esta mecánica se divide en tres partes o tres ramas, de las cuales tienen un campo de estudio muy interesante. La primera rama es la de los cuerpos rígidos, la mecánica de cuerpos rígidos, que se caracteriza principalmente porque aquí se comprenden los cuerpos rígidos básicamente como un cuerpo que no sufre una deformación, que únicamente está alterado por fuerzas externas, pero que internamente no está sucediendo nada. Es un cuerpo rígido en el cual no se deforma, o su composición interna o su interacción entre las partículas que lo componen no varían, no se producen cambios por acción de esas fuerzas. Esa es la consideración que hace la mecánica de cuerpos rígidos. Y a la vez esta mecánica de cuerpos rígidos se divide en la estática y en la dinámica, que va a ser básicamente la estática, nuestro objeto de estudio en los presentes o en los siguientes videotutoriales. La segunda rama en la que se divide la mecánica es la mecánica de cuerpos deformables. Aquí se rebasa esta consideración de mecánica de cuerpos rígidos y aquí se pasa a comprender que los cuerpos realmente, cuando están sometidos o están alterados por fuerzas, sí se producen deformaciones internas, es decir, sí hay deformaciones en ellos, y de allí es donde nace la resistencia de materiales. Que la resistencia de materiales es básicamente lo que me permite analizar es lo que está sucediendo dentro de esos cuerpos que están siendo alterados por fuerzas. ¿Para qué? Pues para hacer unas consideraciones propias de los materiales y así determinar pues aspectos como si un cuerpo o un material en específico me va a fallar por acciones o se va a fracturar por acciones externas de una fuerza. Y la tercera rama de estudio de la mecánica es la mecánica de fluidos, pues que en esa sí se le brindará más adelante un espacio, si Dios permite. Bien, ahora miremos estos conceptos que hay externos. Me dice que la mecánica también es el estudio de cuerpos analizándolos como que la mecánica me comprende el concepto de partícula y me dice que la partícula básicamente es una pequeña cantidad de materia que ocupa un punto en el espacio. Es una partícula, es una pequeña, una muy pequeña cantidad de materia que ocupa un espacio o que ocupa un lugar o un punto en el espacio. Y también me abarca el concepto de cuerpo rígido, que básicamente el cuerpo rígido es la unión de muchas partículas, y el cuerpo rígido se encuentra conformado entonces por la unión entre gran cantidad de partículas. Bien, la mecánica también se basa en cuatro conceptos fundamentales. ¿Cuáles son esos cuatro conceptos fundamentales? Espacio, tiempo, masa, fuerza. Cuando hablamos de espacio, generalmente se comprende como la posición de un punto. Esa posición de un punto, pues,
para determinar la posición de un punto tenemos que utilizar un plano cartesiano. Ese plano cartesiano puede referenciarse en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces la posición de un punto puede determinarse bidimensionalmente, es decir, en 2 dimensiones, o tridimensionalmente, que sería un espacio de sería la ubicación de una partícula en el espacio. Por ejemplo, si habláramos de determinar la ubicación de un cuerpo dimensionalmente, tendríamos, por ejemplo, esto. Tenemos un punto arbitrario ubicado en un plano cartesiano que le hemos dado un origen en un punto cualquiera, y determinamos que ese punto tiene unas coordenadas X y Y. Y esa es la manera de referenciar la posición de un punto. Pero generalmente cuando hablamos de espacio, se habla de la ubicación de un punto en un plano tridimensional, es decir, con coordenadas X, Y y Z, que más adelante veremos. Pero para determinar las características que posee un cuerpo o una partícula, también se tiene que hablar de un tiempo, ¿sí? Un tiempo que me permita conocer más a profundidad cómo es que ese cuerpo está interaccionando con el medio y el medio está interaccionando con ese cuerpo. También tenemos el concepto de masa. Masa básicamente es una variable que me permite establecer una comparación entre cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, decimos, cuando tenemos 2 cuerpos, podemos hacer una comparación entre ellos por la variable de masa. Y esa comparación, por medio de esa comparación, podemos establecer que esos 2 cuerpos que posean la misma masa tienen una misma atracción, una misma fuerza de atracción por la Tierra. O también podemos decir que esos 2 cuerpos que poseen la misma masa, poseen también igual resistencia a cambio traslacional. Y por último, y una de las más importantes y uno de los más importantes conceptos, es el concepto de fuerza. ¿Qué me dice el concepto de fuerza? Me dice que fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Por ejemplo, cuando nos encontramos empujando un cajón, ¿sí? Entonces nosotros estamos empujando un cajón y nosotros estamos ejerciendo una fuerza sobre un cajón, es decir, estamos de un modo u otro generando una acción sobre ese otro cuerpo que es respectivamente la caja. Entonces ya hemos hablado de espacio, de tiempo, de masa, de fuerza respectivamente. Y la fuerza a la vez se representa ¿por qué? La fuerza debe estar representada por un punto de aplicación, es decir, a dónde se está aplicando esa fuerza, a qué parte del cuerpo se está aplicando esa fuerza, en una esquina, en el centro, etc. La magnitud, qué tan grande esa fuerza, ¿sí? Qué tanta fuerza estoy aplicándose a ese cuerpo. Sí, no es lo mismo coger nuestro dedo y empujar la caja con nuestro dedo que coger la mano completa y empujar la caja con la mano completa. De eso se refiere la magnitud. Hay una magnitud de esa fuerza que más adelante, cuando entremos a analizar el capítulo de fuerzas y vectores, ampliaremos ese concepto. Y una dirección, de qué forma se está aplicando esa fuerza, en qué dirección. Se está aplicando horizontalmente, es decir, yo estoy empujando la caja hacia adelante sobre un piso y estoy aplicando la fuerza horizontalmente, o la estoy aplicando verticalmente, es decir, estoy levantando la caja, ¿sí? O simplemente estoy empujando la caja con una fuerza cuya dirección tiene unas coordenadas X y Y. A eso es lo que se refiere la dirección de la fuerza. También la mecánica se dice que se basa por 6 principios fundamentales. ¿Cuáles son esos 6 principios fundamentales? El primer principio es la ley del paralelogramo. ¿Qué me dice la ley del paralelogramo? Me dice que
dos fuerzas que interactúan sobre un cuerpo o sobre una partícula pueden ser reemplazadas por una sola fuerza llamada fuerza resultante. Eso se puede hacer, o esa fuerza resultante es la diagonal de un paralelogramo cuyos lados son los dos vectores que representan las dos fuerzas que actúan sobre esa partícula o cuerpo. Recordemos que esos vectores, los vectores son el medio por los cuales yo represento una fuerza, deben llevar o deben determinar un punto de aplicación, una magnitud y una dirección. También se guía por el principio de transmisibilidad. Ese principio de transmisibilidad básicamente que nos dice que una fuerza se puede cambiar por otra fuerza siempre y cuando esa fuerza por la cual hemos cambiado la otra tenga la misma magnitud y dirección que la anterior, pero puede estar ubicada en un punto diferente de un cuerpo. Y se dice que va a generar la misma acción que la fuerza anterior, la cual hemos reemplazado. También se guía por la primera ley de Newton. ¿Cuál es esa primera ley de Newton? Es la ley del equilibrio. La ley del equilibrio básicamente se deriva o es un concepto más amplio, más profundo de la segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Qué me dice esta primera ley? Que si un cuerpo permanece en equilibrio, va a permanecer en ese estado mientras que no haya una fuerza externa que lo obligue a cambiar esa posición de equilibrio o aceleración constante. ¿Qué decimos entonces en la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton me dice que la fuerza en un cuerpo es igual al producto, es decir, a multiplicar su masa por la aceleración que hay en ese cuerpo. ¿Por qué yo decía que la primera es consecuencia de la segunda? Pues resulta que si no hay aceleración en un cuerpo, es decir, la aceleración es igual a cero, se dice que no hay fuerza según la segunda ley de Newton, porque si fuerza es igual a masa por aceleración, o digamos no que no hay fuerza, sino que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a cero, porque fuerza sí hay en ese cuerpo, solo que la sumatoria de todas esas fuerzas es igual a cero, ¿sí? Y de ese concepto de que la sumatoria de todas esas fuerzas es igual a cero, se dice que entonces un cuerpo está en equilibrio en aceleración constante. Es decir, que la aceleración es cero, por tanto esa sumatoria de fuerzas es igual a cero, según lo dice la segunda ley de Newton. Y la tercera de Newton, me dice que es la de acción y reacción, me dice que a toda acción hay una reacción. El ejemplo más común que se presenta y más obvio para entender esta tercera ley de Newton es el caso de un martillo, cuando utilizamos un martillo para clavar una puntilla. Vemos que si le pegamos a la puntilla, esa fuerza que ejercemos en la puntilla, también la puntilla nos ejerce esa fuerza en sentido contrario hacia el martillo, y es lo que nos permite volver el martillo hacia atrás, y es lo que nos permite apuntillar una puntilla. Y por último tenemos la ley de la gravitación universal. Me dice básicamente que la ley de atracción universal, que existe una atracción, una fuerza de atracción entre dos cuerpos, como lo vemos aquí. Entre esos dos cuerpos, que es fuerzas de igual magnitud, pero en dirección contraria. ¿Sí? De igual magnitud pero en dirección contraria, como lo vemos aquí. Tenemos una partícula de masa m y otra partícula de masa m mayor que vemos aquí, ¿sí? Entonces de este modo establece la siguiente fórmula, que la fuerza que hay de atracción que hay entre esos dos cuerpos es igual a g. Pero ¿qué es esa g? Esa g es una constante llamada constante de gravitación, que por ser una constante tiene un valor fijo dependiendo pues de qué planeta nos encontremos, si en Tierra o nos encontremos en la Luna, por ejemplo, un caso. M es la masa de uno de los cuerpos de una partícula, m minúscula es la masa del otro cuerpo de la otra partícula, y r cuadrado. R
es la distancia que hay entre esos dos cuerpos y se eleva al cuadrado. Mediante esta fórmula que vemos aquí es que podemos obtener el concepto del peso. El peso de un cuerpo en la Tierra se dice que es su masa por la gravedad. Pero la gravedad también se puede definir mediante esta fórmula, que es que G, que es la constante de gravitación que hay en la Tierra, M es la masa de la Tierra, que podemos decir lo que es la masa de la Tierra, y R sería el radio que hay desde el centro de la Tierra hasta su superficie, es decir, hasta la corteza. Y de aquí obtenemos G, ¿sí? Al multiplicarla por M, determinamos la fuerza de interacción que hay entre la Tierra y un cuerpo sobre la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos G, que es esta misma G que hay aquí, M, que es la masa de la Tierra, R al cuadrado, que está por aquí, y M, que está aquí, pero no está aquí, pero al multiplicarla aquí, completaríamos todas las magnitudes o todas las variables para determinar la fuerza de atracción o de interacción que hay entre un cuerpo y la Tierra. Bien, ahora nuestro estudio fundamental es la estática. ¿Qué me establece la estática? ¿O qué vamos a utilizar en la estática? Básicamente la primera ley de Newton, que es la ley de equilibrio, en la cual determinamos que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0. Eso es lo que vamos a analizar. Aplicando algunos conceptos, en algunos conceptos vamos a aplicar también la tercera ley de Newton de acción y la reacción, algunos problemas de estática. La segunda ley de Newton sí no la vamos a aplicar en la estática, porque se supone que la fuerza, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, por tanto no hay aceleración. Esta segunda ley de Newton se aplica en la dinámica, donde los cuerpos, o donde se analizan cuerpos que sí poseen una aceleración. Este es un estudio muy interesante de la física también, pues que si por petición de los usuarios que ven estos videotutoriales, si se llega a presentar a una solicitud muy concurrida de este tipo de videos, se haría entonces estos videos de dinámica. Bien, eso es todo por hoy. Ya vimos los conceptos básicos de mecánica que nos llevan a la estática. Muchísimas gracias y espero que este video haya sido de mucha ayuda. Hasta luego.